católica, y uno de sus enfoques, como nos ha platicado, es de las diferentes sectas. Y hay una Sí. en específica que ha estado surgiendo en los últimos años. Me gustaría ahorita a que nos hablara acerca de raíces hebreas, su perspectiva y el error que ve dentro de ellas. Pero antes me gustaría preguntarle, yo he Sí, entrevistado a judíos, pero los judíos que he entrevistado son judíos mesiánicos, judíos también, masivos de madre judía y judíos mesiánicos. Usted es un judío que creció dentro del cristianismo y ha permanecido dentro del cristianismo. exacto. Mi pregunta es, ¿cómo se identifica usted? eh, ¿Cuál es su identidad dentro, bíblicamente, como judío? ¿Y cuál es la aplicación en cuanto a la observancia de la Torah que usted creo que ha aprendido de acuerdo a la Biblia que aplica para usted? Y yo creo que ahí podríamos ya desglosarnos al gentil y a las raíces hebreas. Claro, bueno, como yo crecí en una familia cristiana, no en una familia judía, aunque sí judío de sangre por mi madre, porque mi madre se casó con un creyente gentil. Entonces vemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 14, Pablo escribe una carta a creyentes en Roma, donde en su mayoría eran gentiles y había algunos judíos también en la iglesia de Roma. Y en Romanos capítulo 14 habla precisamente en base a controversias que podrían surgir, que uno guarda un día, otro considera iguales todos los días, uno cree que se hay de comer de todo, otro come solo legumbres. Y en el capítulo 15 habla de que Dios les permita tener unidad para que alaben al Señor. Y en Efesios capítulo 2 dice que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia que nos separaba. Entonces, somos un pueblo de Dios. En Corintios dice, no seáis tropiezos, le dice Pablo a los Corintios, no sean tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces vemos ahí tres entidades. Algo que me he convencido, por cierto, hablando de raíces hebreas, es que cuando raíces hebreas dice que cuando nosotros decimos judíos, ellos piensan que nos referimos solo a la casa de Judá. Piensan que cuando el Nuevo Testamento habla de los judíos, está hablando solo de la casa de Judá porque inventaron una teoría que la Biblia no dice, de que las tribus de Israel están perdidas por el mundo. Entonces, creen que solo se refiere a la casa de Judá y no a la casa de Efraín o de Israel. Entonces, el asunto, como lo he probado en algunos videos de enseñanza que he hecho, lo podemos ahorita hablar de eso en un ratito, es que cuando decimos judíos estamos hablando de todo Israel, no solo de la tribu de Judá. Los habitantes, el Nuevo Testamento se escribe bajo el dominio del Imperio Romano sobre los judíos. Y Sí. cuando habla de los judíos, estaba hablando de los habitantes de Judea, la provincia romana de Judea, que estaba compuesta no solo de personas de la casa de Judá, sino de todas las tribus. Entonces, en ese sentido, los judíos son israelitas, son todas las tribus de Israel. Claro, incluso Pablo, siendo de la tribu de Benjamín, al igual que Mardoqueo, se hacen llamar judíos cuando no pertenecían a esta tribu. Entonces sí vemos Exactamente. una aplicación generalizada, por así decirlo, para el pueblo de Israel. Y claro, vemos a la vara, la cual en Génesis la tiene Judá hasta que venga Shiloh. Entonces, a la venida del Mesías, toda la autoridad viene a ser dada a él. Entonces, claro, vemos por eso el nombre de Judá aplicado para todos. En Corintios habla de que no sean tropiezos ni a judíos, y ahí judíos está hablando de todo el pueblo de Israel, no solo de la casa de Judá. Dice, ni a gentiles, etnos, está hablando de todas las naciones de la tierra que no son étnicamente Israel, y dice, ni a la iglesia de Dios. Entonces hay tres entidades, pero la iglesia de Dios está compuesta de judíos y gentiles salvos en Jesús. Entonces no sean tropiezos ni a judíos que no son salvos, para que ellos puedan venir a la fe en el Mesías, ni sean tropiezos a gentiles, a las naciones de la tierra que no han sido salvas, y dice, ni sean tropiezos a la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios está compuesta de Israel y de gentiles que han creído en Yeshua como su Mesías. Entonces, yo crecí como la iglesia de Dios. Yo crecí como cristiano que tenía su identidad en Cristo más que en Israel. Yo sabía que étnicamente era, por mi madre, podríamos decir, medio judío, pero para un judío somos
para los judíos y si nuestra madre es judía, somos judíos. Entonces, pero mi identidad siempre fue Cristo. O sea, mi identidad fue tener una relación con Dios como la veo revelada por Dios en el Nuevo Testamento.